La historia nos define como seres en sociedad y la historia nacional nos define dentro de un ámbito, ¿no? Local, circunscrito, geográficamente y a través de los acontecimientos particulares de un sistema político, económico, y de un sistema social. Y es fundamental como concepto para construir una identidad y un vínculo con nuestros seres y vivientes y con otros países. La historia nacional no debería convertirse en un peso, o sea, no debería convertirse en algo que obstaculiza los acuerdos. A veces cuando la historia nacional es tan fuerte, tan arraigada y tan incuestionable, puede volverse contraproducente para una convivencia más sana en un país. La historia nacional es relevante en el sentido de que es la memoria de nuestros pueblos, no tanto en términos de fechas, próceres o estas cosas que nos han enseñado más canónicamente, sino de la memoria de los procesos sociales, de los cuales sin duda se aprende, y que tienen que ver también con poder identificarnos como quiénes somos en función de dónde estamos y cómo hemos sido a lo largo del tiempo. Nosotros crecimos con la idea de que lo que aprendimos en la escuela primaria, en los libros de historia, eso es la historia nacional. Pero cuando creces, cuando vas a la universidad o cuando por tu cuenta empiezas a estudiar con inquietud ciertos fenómenos del pasado mexicano, te empiezas a dar cuenta que esa visión uniformada que aprendiste de chiquito, pues en realidad es algo muy, muy vital, ¿no? Y un ejemplo puede ser, por decir algo, pues la opinión que podemos tener por decir algo de Porfirio Díaz o de Carlos Salinas de Gortari, que es algo más reciente, y hay todavía una ebullición de opiniones. Entonces, todo eso es parte, digamos, de lo que intentamos construir como historia nacional. Soberanía debería ser la libertad de un pueblo para gobernarse a sí mismo, pero esto generalmente no sucede, ¿no? Generalmente siempre hay otros intereses que están funcionando en torno a lo que un pueblo debería o no hacer, ¿no? El caso de México me parece que es muy, muy notorio porque no se supone que tenemos una soberanía sobre recursos, sobre nuestras decisiones, pero siempre está supeditado a intereses de otros países o de organismos incluso internacionales. La soberanía, bueno, se ha construido a lo largo de la historia de las naciones, pero es también un concepto más teórico, ¿no? del derecho y de la ciencia política, que habla de la autonomía y el poder que tienen los pueblos y los países para decidir sobre la forma en la que se organizan y en la que se gobiernan, ¿no? Se habla mucho más de soberanía nacional, pero en el sentido de la autonomía, los medios y los saberes para poder autogobernarse, pues también sería posible plantearnos si la soberanía puede aplicar a otro tipo de comunidades humanas y no solo los países, ¿no? Como delimitación política. El derecho a la autodeterminación y a escoger las leyes, los marcos políticos, las constituciones, que a uno como sociedad le conviene. Bueno, para mí la soberanía es la capacidad que tiene ya sea una nación o que tiene también un individuo para poder determinar cuáles son las reglas que de acuerdo a la propia naturaleza, tanto de la nación como del individuo, implican su propia construcción frente a sí mismo y por supuesto frente a los otros,
y por lo tanto su capacidad de determinar de qué manera se relaciona con los demás, ¿no? La capacidad de decir quién soy y por lo tanto de qué manera pues tengo yo capacidad de decisión sobre mí mismo. Soberanía entiendo que es la capacidad que tiene un grupo social, inclusive una persona, la capacidad que tiene una nación para gobernarse por sí misma, para tomar decisiones con base en sus propios intereses. Y es un concepto que, sobre todo, pues en las últimas décadas se ha venido, diríamos que acotando. La soberanía entendida como lo que vivimos durante la primera mitad del siglo XX, pues es algo muy diferente a lo que estamos viviendo actualmente en este milenio, donde tenemos cada vez más la incidencia de factores externos sobre lo que son las decisiones y la vida social, política, económica, cultural de las naciones. La identidad es una cadena de actos y una cadena de actos y una cadena de repeticiones que van conformando nuestra subjetividad. En ese sentido, creo que la identidad, no necesariamente somos soberanos cuando pensamos en nuestra identidad, sino que todos aquellos factores que están afuera de nosotros también van conformando esos procesos identitarios. La identidad es como la razón última del qué somos una vez hemos asumido todos los elementos que nos circundan, una vez hemos revisado la historia y la memoria individual y colectiva de donde pertenecemos. Y la identidad también habla de autenticidad, aunque tiene que ver con ser idéntico a algo o a alguienes, es también la unicidad, ¿no? La unicidad última de una persona. Como ser humano libre y a la vez inscrito en una sociedad con una historia, con costumbres y una cultura particular, debería haber esta posibilidad de conjugar la libertad con la posibilidad de escoger, ¿no? Siempre y cuando la soberanía me permita seguir creciendo, me permita seguir tomando decisiones libres, ¿no? De acuerdo con lo que la sociedad me permite y nos permite vivir en convivencia para vivir mejores vidas. La identidad o la búsqueda de la identidad, ¿no? de lo real, de lo auténtico para cada uno de nosotros, pues se logra a través de esta soberanía, de esta libertad que nosotros vamos buscando, vamos ejerciendo, conforme nos vamos volviendo independientes. Muchas veces sabemos o creemos saber quiénes somos, o sea, cuál es nuestra identidad, y muchas veces el trayecto de nuestra vida nos va dando cuenta de que pues podemos ser otras personas, ¿no? O llegar a ser otro individuo que a lo mejor en su momento no lo habíamos pensado. Y pues todo eso se va ejerciendo, la identidad se va forjando una vez que ejercemos nuestra soberanía como individuos, precisamente. Bueno, van asociados, porque es importante que un individuo primero tenga claro pues quién es, desde dónde está hablando, cuál es la perspectiva con la cual enfrenta a la realidad, con la cual se inserta en el mundo, y a partir de tener esa definición, o por lo menos una aproximación a esa definición, porque finalmente me parece que también es una cuestión que tiene que es un proceso, ¿no? O sea, la construcción de la identidad es también un proceso. A partir de esa construcción, entonces, pues va asociado a la idea de soberanía,
desde la perspectiva de que si no tenemos claro pues qué es lo que queremos conseguir, qué queremos construir de nosotros desde el punto de vista del individuo, puede ser también la identidad de un grupo específico, no hay forma de que uno pueda estructurar las condiciones a partir de las cuales están las leyes o están las normativas, están las perspectivas desde las cuales este individuo se va a relacionar con los demás, va a autorregirse en primer término, va a determinar cuál es su campo de acción, va a determinar cuáles son sus capacidades frente a los demás. Y bueno, en ese sentido también tomar decisiones propias, ¿no? O sea, tomar decisiones que reconozca que no provienen de otras fuentes externas y que de alguna manera puedan condicionar su propio actuar en prejuicio de una estructura moral o de una estructura ética en relación a este propio individuo. En la medida que cierto grupo social tiene la capacidad de tomar decisiones propias, que tiene la capacidad de gobernarse, que tiene la capacidad de generar patrones culturales alrededor de los cuales converja, si no toda la sociedad o todos los miembros de ese grupo social, sí la mayoría, se van construyendo patrones culturales, se va construyendo identidad en diferentes factores o en diferentes ámbitos. Puede haber una identidad, obviamente, en el lenguaje, aunque no necesariamente es absoluta. Yo creo que difícilmente podremos hablar de países con una identidad total o muy clara en específico con relación al lenguaje. Siempre suele haber una lengua que predomina, pero existen también otras lenguas minoritarias. En fin, existe identidad en la lengua, existe identidad en la música, y existe identidad en la cocina, en muchos elementos, ¿no? Pues México está construido y su historia, ¿no? Es un gran mosaico de pequeñas historias, de grandes historias, de historias trágicas, de historias grandiosas. Y en ese sentido, bueno, la identidad y lo mexicano no se puede definir como una sola línea, ¿no? Quizás como otros pueblos que han tenido historias y trayectorias mucho más lineales. La historia de México definitivamente es una historia mucho más compleja en términos, ¿no?, de un choque entre dos culturas milenarias, ¿no?, y después entre una serie de migraciones, ¿no?, y mestizajes que nos representan, ¿no? Al fin del día, esta construcción de lo mexicano tiene que ver más bien con la construcción y la aceptación de que somos un pueblo de muchas culturas y con muchas influencias, ¿no?, y que difícilmente podemos estereotipar, ¿no?, y enmarcar en una definición muy limitada de que lo mexicano es nada más pues, la gastronomía, o lo mexicano nada más es el Estado mexicano, ¿no?, o las grandes proezas o desgracias bélicas, ¿no?, como definen la historia a muchos pueblos. Y más bien yo diría que lo mexicano está principalmente en reconocer esta diversidad, ¿no?, de pueblos, de sangres y de encuentros culturales, ¿no?,
de muchas razas y de básicamente dos pueblos, que es muy difícil pues limitar, ¿no? Circunscribir a una sola identidad como mexicano o como mexicanidad. Podrían haber nacido en el mismo territorio, tener un pasado similar en este sentido, o en este caso un pasado de colonización, pero vivimos muchas otras colonizaciones, ¿no? No es solamente la colonización de los españoles allá en el lejano siglo XVI, son muchos otros tipos de colonizaciones, ¿no? Entonces creo que lo mexicano podría ser como esa resistencia, pero al mismo tiempo esa inercia de dejarse llevar por lo que va sucediendo sin pensar mucho en un futuro, ¿no? Sin ponernos de acuerdo demasiado, sino que vamos ahí caminando por donde nos lleva un poco la corriente. Para mí, lo que hace mexicanos a los mexicanos es que aunque somos re complejos, en el fondo somos buena gente, que aguantamos vara hasta de lo que no deberíamos. Y para mí no hay nada más mexicano que un taco de chapulines, que el queso Oaxaca, que la solidaridad de las mujeres en el metro cuando la hay. Para mí eso es lo mexicano de México, ¿no? Todo lo demás a veces creo que es ruido sobre nosotros mismos y cómo hay cosas que no nos gustan y cómo nos latigueamos, ¿no? También es muy mexicana la corrupción, también es muy mexicana la simulación, ¿no? De qué hacemos y sí, estamos atendiendo todas las necesidades de este país y seguimos en las mismas. Pero en el fondo creo que lo verdaderamente mexicano está en otro lugar del que nos estamos olvidando, ¿no? A lo mejor justo por no vernos en el espejo y saber que nuestra identidad tiene que responder a nuestra historia. Pues creo que lo que hace mexicano a lo mexicano es cuando nosotros mismos como pueblo, como sociedad, le damos un valor y lo asumimos como tal. No es algo que llegue como impuesto de otras generaciones, sino cada cierto periodo yo creo que vamos reforzando esa pertenencia de lo que aceptamos como mexicano y de lo que no es. Creo que influye mucho, por supuesto, la educación, el bagaje que tengamos, pero que en general son cuestiones que se van reestructurando. O sea, son conceptos que se van reestructurando, se van afianzando y muchos se van perdiendo, ¿no? También hay muchas cuestiones que por falta de uso, por falta de identidad precisamente, pues las hemos ido perdiendo porque ya no nos reconocemos como sociedad en esas costumbres o en esos hábitos. Entonces creo que lo mexicano se hace mexicano cuando nosotros mismos le damos un valor, le damos un espacio, le damos un tiempo para, por ejemplo, las fiestas. Si nosotros seguimos festejando, no sé, por ejemplo, el Día de Muertos, pues seguirá siendo parte de lo mexicano. En la medida en que se pierdan las costumbres, los lugares de encuentro, todas estas situaciones de identidad, precisamente, pues lo iremos perdiendo hasta, ojalá y no, ¿verdad? Pero que las nuevas generaciones, pues ya no lo conozcan como algo mexicano, sino como otras fiestas, como otras situaciones. La identidad es una cuestión que tiene que estarse cuestionando todo el tiempo, ¿no? Nosotros como individuos vamos desarrollando una identidad a partir de nuestra convivencia con otras personas, a partir del entorno en el que, ya sea por elección propia o por cuestiones que están más allá de nuestro poder de decisión, en dónde nos estamos educando, por ejemplo, cuál es el contexto en el que nos desarrollamos, cuáles son las contingencias alrededor de nuestra propia vida, las que van a ir definiendo nuestra identidad, ¿no? Qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las cuestiones que nos molestan o que amamos. La democracia tiene que ver
con la convivencia, con saber vivir con los demás. Ser democrático también tiene que ver con respetar las diferencias, y no solo respetarlas, sino hasta celebrarlas, ¿no? Ser democrático tiene que ver con admitir la premisa básica de que quien no piensa como yo vale tanto como yo, el pensamiento distinto al mío vale tanto como el mío. Y la democracia tiene que ver con pluralidad, ¿no? Pues ser democrático es, para mí, el ser plural, el tratar de ser incluyente en las decisiones que se toman, el no beneficiar solamente a unos cuantos o a un sector de la población, sino tratar de ser incluyente, pensar que el beneficio debe ser grupal, ¿no? Para toda la sociedad, y que cuando se dan o se quitan privilegios dentro de, pues, de esta democracia, pues forzosamente estás tocando intereses que, sin importar a quien afecte, pues si se tiene que hacer como un beneficio para la sociedad en general, pues se tendría que aplicar. Creo que ese es un concepto que hemos ido perdiendo terriblemente en nuestra sociedad, y que pues ahora se busca beneficiar no en general, sino a un sector de la población, no tocar esos intereses. Entonces creo que el concepto de democracia se ha ido diluyendo. Para mí, la democracia está asociada con la idea de la responsabilidad. Es decir, con la capacidad que cada persona tenga para poder tomar una decisión con la mayor cantidad de información que se pueda. Y no solamente me refiero a la cuestión política, o sea, de por quién voy a votar en una determinada elección, sino democracia también tiene que ver con la participación ciudadana en toda la extensión de la palabra, de las diferentes decisiones que conforman la vida social. El ser democrático, pues sobre todo yo creo que es un aprendizaje. Es un aprendizaje que los mexicanos empezamos a vivir de manera más intensa en las últimas 2 décadas. Hubo una parte en el siglo XIX donde tuvimos algunos intentos, pero aquello abortó prácticamente, y durante el siglo XX pues vivimos muy poco la democracia. Fue hasta el final. Yo creo que es una cultura que se tiene que ir aprendiendo. Los países que son más democráticos, los que tienen democracias más avanzadas, han pasado por un proceso muy largo de consolidación, y dentro de ese factor que nos permite tomar decisiones a partir de la opinión más íntima de los individuos, pues es muy importante ir consolidando factores que tienen que ver con la economía, una economía donde la gente tenga, digamos, un acceso a los bienes o a un nivel de bienestar accesible. La educación también es importante para poder ir construyendo una democracia sólida. La educación política también es muy importante. Los mexicanos hemos dejado mucho de lado eso, y no solemos ser muy participativos en todas las cuestiones políticas. Es decir, no me refiero solamente a la elección de presidentes o de diputados, sino principalmente lo que tiene que ver con la resolución de los problemas cercanos. Lo que pasa en tu condominio, lo que pasa en tu colonia. Ahí tenemos una visión todavía, una educación política todavía muy básica, muy inicial, y eso nos dificulta tener como país una democracia más sólida o más sana. Creo que todavía las diferencias sociales que existen en términos de acceso a medios de comunicación, la libertad de estos, las diferencias socioeconómicas también se presta mucho para que mucha gente
no ejerza su voto o su presencia política en el peso que le correspondería, sino que lo ceda a otras personas. En fin, hay una serie de factores allí que son importantes ir desarrollando para poder decir que la democracia es vigente, es sólida, es madura en un país, ¿no?